Hola chicos y chicas. Sean bienvenidos al resumen de Assassin's Creed Bloodlines, así que antes de empezar con la continuación de este juego con gráficos más que deseables a los que les interese la historia de Altair y quieran jugar todos sus juegos, tendrían que jugar Assassin's Creed 1 para múltiples consolas o ordenadores, Assassin's Creed Bloodlines exclusiva para PSP, y por último Assassin's Creed Altair Chronicles, o al español sería las cronologías de Altair, y finalmente tengan en cuenta que vamos a tomar pequeñas partes del primer juego, no vamos a resumir su historia. Así sin más que decir empecemos. En el año 1191 Altair se infiltra en la guarida de María la, por así decirlo, hija de Roberto de Sable, que desde que su padre adoptivo fue asesinado por Altair en los eventos del primer juego, fue degradada y se le dejó de tomar importancia ya que el templario Armand Bouchard, pero que se pronuncia Bouchard, toma el lugar de Roberto de Sable, y pasando a coronarse como gran maestre. Bueno, eso le daremos importancia más tarde mientras Altair toma a María de rehén, para que le dé información del tal Bouchard, pero la cosa está en que María estaba transportando una carga a Lemesos, pero la castrosa de María no le quería contar, así que el pobre papacito de Altair tuvo que poner rumbo a Lemesos, donde conoció a Alejandro y él le ordenó que hable con un espía de la resistencia que se hacía pasar por templario. Así es a lo de Osman, que aunque aparece 5 segundos, me cayó súper bien y me dio pena, porque se le murió a su abuelita. Bueno, ¿en qué estábamos? Así cierto, después de funarnos a Frederick el Rojo, Bouchard se emperra y quema la guardia de la resistencia, y en ese momento María logra escapar. Bueno, después de un rato Bouchard arma una reunión en la iglesia, y aquí viene el momento más triste, porque Osman intenta tranquilizar a Bouchard porque Bouchard se puso en modo Itachi porque se le murió el pana que poco, y nada tenía que ver con el rojo, y como Bouchard estaba tan enojado permabane a Osman del chat, y justo en ese momento llega la insoportable de María, diciendo que nuevamente escapó del papucho de Altair, y a Bouchard le parece sospechoso que María escapara 2 veces del asesino, y por posible traición la va a encerrar, pero ahí llega Altair al rescate, y como diría Federovo se presagea a los guardias, y con ayuda de Alejandro descubre que Bouchard se fue a Cirene, también territorio chipriota, donde conoce a Marcos, que prácticamente es un Alejandro II, porque solo sirve para que te dé órdenes, y lo salves cuando los templarios los secuestran y le den piñas, y además es igual a Alejandro, solo que en vez de que su ropa sea marrón es azul. Luego Altair conoce a Bernabé, que abro paréntesis, no es el verdadero Bernabé porque el original fue asesinado un día antes de que llegara Altair, pero el huevo de acero de Altair no lo sabe. Pero bueno, Altair está en busca de un tal Moloch, mejor conocido como el Toro, que le dio casa a él y a María, y entonces el falso Bernabé le dice a Altair que liquide a Jonás, que literalmente es Alejandro pero verde. Vaya, se nota que Ubisoft le importa un nuevo y medio a este juego, que solo sirve para contar cómo María y Altair se conocieron mejor. Pero bueno, ¿en dónde estábamos? Así cierto. Bernabé nos hizo creer que Jonás era malo, que era un traidor de la resistencia, él solo era un gordito buena onda, pero Altair lo mata y el retrol de Feu Bernabé le dice que verá qué hacer, y Altair se infiltra en la guarida del Toro e intenta replicar la escena del primer tráiler, pero en versión humilde, pero Moloch le agarra del cuello y empieza una batalla épica del viejo contra el gordo de proporciones épicas, donde el Moloch es baneado del servidor y Altair escapa no sin antes tirar al vacío un par de cruzados, y luego cuando Altair vuelve a la guarida de Marcos nos cuentan que los templarios vinieron y se llevaron a María y a una buena parte de sus soldados, y nos manda liberarlos, y le dice que un oráculo les dice a los templarios nuestros movimientos y que debemos ejecutarla, y luego de entrar al castillo, que por cierto tiene el mejor parkour de todo el juego, y eso que solo aparecen 3 estupideces, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si este juego salió en 2009. Pero nos estamos yendo por las ramas. Altair se infiltra por dentro del castillo, sin ser visto, y escucha a Shalim, el hijo de Moloch, hablando con Bouchard de que María se escapó, y Bouchard le dice a Shalim que le entregué un paquete a Alejandro, y eso hace mal pensar a Altair de que Alejandro es un traidor, pero bueno, sigamos con el resto.
Altair entra a la habitación de la bruja y después de una pelea, que me atrevo a decir que es más difícil que la pelea del propio jefe final, la matamos y escapamos del castillo lo más rápido posible. Luego de un rato Altair investiga sobre Shalim, y además de descubrir que es más mujeriego que mi abuelo el Carlos, descubrió que es más bipolar que tu ex, porque un día destruye y abusa del pueblo, y al otro les da dinero para construir una iglesia. Por eso mismo Altair se infiltra en su castillo, para interrogarlo y asesinarlo, pero la estúpida de María se le ocurre la misma idea y se le adelanta al asesino, y cuando Altair llega, lo único con lo que se encuentra es a Shalim, que tenía un hermano gemelo, llamado Shalal, que estaban a punto de matar a María, pero Altair le propone a la tontita de María pelear 2 contra 2, o sea, Shalim y Shalal contra María y Altair, pero María se escapa y deja al pobre de Altair peleando solo en una batalla bastante chida, porque la pelea no es ni fácil ni difícil, la verdad que batalla 10 de 10. Pero bueno, seguimos con que Altair les da una ciberfollada a los gemelos, y se escapa, y después de despedirse del Marcos, Altair vuelve a Lemesos por fin, asesinar a Bullard y se reencuentra con Alejandro, donde aclaran las cosas, y Altair ya un poco desesperado porque María desapareció y piensa que Bullard trama algo grande, empieza una caza masiva de capitanes templarios, y uno de ellos se lo resalta, pero eso no importa, porque Altair por fin se infiltra en la guarida, que alguna vez fue de Frederick el Rojo, y ahora se hospeda a Bullard, que por cierto, más que una infiltración, fue una emboscada en donde después de cogerse 25 chavales, fue en busca de Bullard a las catacumbas del castillo, en donde adivinen. María también se había infiltrado, pero había sido noqueada por Bullard, y nosotros nos enfrentamos a él después de una charla que, resumiendo: Bullard ser malo, Bullard querer gobernar el mundo, Bullard ser millonario. Y después de una pelea que, retiro lo dicho, es mucho más difícil que la de la bruja, pero nosotros no hacemos dona, y se muere de una hemorragia bien insana, pero por el poder del guión las catacumbas se empiezan a derrumbar y escapamos con María, y después ella se hace buena y después me empieza a caer mejor, y después en Assassin's Creed de esa saga vemos que se tiró a Altair y final feliz. Pero bueno, espero que les haya gustado, porque yo no puedo más del cansancio, tengo sueño, así que hasta luego y buenas noches.